Yo creo que a nadie se le escapa tampoco que existe una evolución en lo que es la población y por tanto también en lo que es la manera de consumir. Y luego veremos una transparencia que nos habla un poquito de cómo consumen las diferentes generaciones, algo de lo que estamos todos acostumbrados a hablar. La realidad es que la población, y lo vemos en los dos gráficos de arriba, en el de la izquierda en el 89, en el de la derecha en el 2017, lo que es la generación denominada mature es mucho más reducida y lo que tenemos es una generación que podríamos definir millennial, generación Z, llamémosle X, al final es esa generación que consume de una manera radicalmente distinta. Pero a pesar de eso, lo que nos dicen los datos, y de nuevo yo creo que es con lo que tenemos al final que sacar conclusiones, es que la penetración en televisión es del 85%. 85% versus hace 20 años que era un 86%. Luego los datos de penetración también son muy significativos. Y es verdad que son otros medios los que ya en el pasado han sufrido la irremediable revolución del entorno digital, que tiene que ver, y como lo vemos después, con las caídas en prensas y revistas del 56 al 33, del 62 al 33 respectivamente. Por tanto, tenemos ese punto de partida desde el punto de vista de la notoriedad, desde el punto de vista de la inversión publicitaria, desde el punto de vista de la penetración. Pero esto no quiere decir que el entorno sea fácil, para la televisión tampoco lo es. Si nos fijamos en el gráfico de la derecha, vemos cómo los operadores habéis hecho los deberes desde el punto de vista de la evolución, con los diferentes también cambios regulatorios que se han ido produciendo. Y ha habido sin duda una disrupción en el número de canales, de los que teníamos en el 98 a los que teníamos en el 2017. 26 canales que de alguna manera ofrecen un entretenimiento cada vez más demandado hoy por esas generaciones jóvenes a las que hacíamos referencia, tanto en ocio como en información. Y todo esto no sin dificultad, porque ya sabemos todos lo que significa que no necesariamente de nuevo tener un mayor número de canales implica un mayor número de ingresos para todos los operadores. En ocasiones implica una fragmentación de audiencias que claramente hay que gestionar. Pero sobre todo hay que gestionar lo que tenemos a la izquierda. Tenemos nuevos entrantes, tenemos un ecosistema radicalmente distinto, donde lo de la derecha lo representamos en el centro, el corazón, la televisión abierta, pero está rodeada de servicios OTT, de SVOD, de grandes plataformas que compiten y entran en nuestros mercados, como sabemos, muy probablemente con reglas distintas, con reglas obsoletas, que es como acabaremos la presentación demandando o explicando las necesidades del sector para que estos dos mundos puedan confluir. Porque lo que es verdad es que, a pesar o gracias a toda esa competitividad, la televisión, y esto lo contábamos en el informe de televisión abierta hace un año, ha seguido manteniendo su función como servicio universal. El 99% de los hogares, a través de la TDT, pueden acceder a ese servicio. Y no siempre, obviamente, ocurre con las diferentes plataformas o las diferentes ofertas televisivas. Sí ocurre con la televisión en abierto. Pero también ofrece una oferta de contenidos diversa y plural. Hablaba antes del número de canales, yo creo que eso lo explica. Pero también el 82% de programación para subtítulos, personas con discapacidades o con capacidades alternativas, o 27 horas de programación para autodescripción para personas con ceguera. Económicamente hablando, y lo vamos a ver después de una manera más profunda, es un sector sostenible que ha mantenido la rentabilidad no sin dificultad en todo ese proceso de recesión que decíamos anteriormente, impulsor además de la cultura y de la diversidad lingüística. Hasta aquí, ¿qué tendríamos en la primera parte del informe? Hasta aquí hablaríamos de pasado, de la evolución de esos 20 años en términos de publicidad, en términos de notoriedad, en términos de impacto de la sociedad. Bien, pero decía antes, yo creo que no está mal el mencionar cosas que están encima de la mesa y que a veces son amenazas efectivamente para la industria. Leíamos muy recientemente en muchos artículos de prensa qué impacto está teniendo todos los gigantes tecnológicos en la publicidad y qué impacto está teniendo esto en las grandes operadores, cotizados, no cotizados, y cómo se estaba afectando, de hecho, a su valor en bolsa. La realidad es que los datos económicos lo que nos dicen es que en estos 20 años la facturación se sostiene en un entorno de los 2.000 millones, concretamente 1,896 en el 2016, que es una cifra muy parecida a la mayoría de los años
y que efectivamente se reparte entre muchos más operadores, como decíamos antes. Segundo aspecto que es relevante, la rentabilidad. Es importante facturar, pero es importante el margen que realmente deja a los accionistas. El margen medio es de un 20%, tenemos un 22% en el 2016, que de nuevo, si lo veis, salvo en los años de recesión en 2012-2013, son cifras muy similares a años anteriores, salvando los picos de los años previos de la bonanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente los operadores, todos los operadores han hecho esfuerzos para sostener, para competir en un entorno que efectivamente es mucho más complejo, donde existen muchos más operadores, por tanto, muchos más a repartir, y donde sin duda, veíamos antes, la inversión publicitaria se sostiene, ya no podemos dar grandes cifras de crecimiento, y ya no hay una correlación tan directa como veíamos antes de la evolución del PIB con la evolución publicitaria. Pero a pesar de todo eso, los operadores están siendo capaces de sostener esas cifras. Y el por qué, yo creo que tiene que ver mucho con la evolución, el cambio que están realizando también soportes como la prensa, como la radio. Hay que adaptarse, hay que competir, hay que de alguna manera aliarse con todos esos entrantes a los que hacíamos referencia antes. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un soporte tradicional fuerte, que es el que hemos comentado hasta ahora, que tiene esos 215 minutos de televisión en lineal, al que luego habría que sumarle obviamente el digital, y que además de eso, lo que se está trabajando es en plataformas propias digitales. Los diferentes operadores, y aquí aparecen representados los de A3 Media, los de Mediaset, Televisión Española, y por supuesto los diferentes operadores autonómicos tienen que trabajar a través de sus apps y de sus plataformas digitales para poder ser competitivos en ese entorno, para poder ofrecer esa oferta complementaria. No solamente a través de plataformas únicas digitales, sino también a través de acuerdos de producción y distribución conjunta. De nuevo, esto es algo que está muy en boca de todos ahora, que tiene que ver con los acuerdos que se están haciendo recurrentemente con distribuidores como por ejemplo pueda ser Netflix, ¿no? El acuerdo que tiene con A3 Media, que permite alargar la vida de las series del lineal a un entorno adicional, teniendo la posibilidad de distribuir sus series a nivel internacional. De la misma forma que lo ha hecho Mediaset con HBO y Netflix, o de la misma forma que tres grandes conglomerados europeos lo hacen a nivel internacional. Luego trabajan en sus plataformas digitales propias, trabajan en distribuir contenidos conjuntamente con esas otras plataformas y apuestan decididamente por el salto al OTT. Lo vemos con el lanzamiento de Lobs TV, que al final tres operadores, y además mezclando operadores privados con públicos, se junten para ofrecer algo diferente a las audiencias, tiene mucho que decir en este mercado. De la misma manera que ha ocurrido en diferentes países con el lanzamiento de Salto entre los operadores públicos franceses con los privados de M6 y TF1. O la compra de Hulu por Comcast, Fox y Disney por más de 574 millones, que les apunta más de 30 millones de usuarios únicos. Y no nos olvidemos que en todo esto también juegan las telco con todas las interacciones de oferta comercial. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Que igual que le está pasando a la prensa, igual que le está pasando a las revistas, igual que le está pasando a la radio, aunque probablemente en menor medida, el sostener el soporte tradicional no es suficiente. Sobre todo no es suficiente para todos los operadores, porque no todos tienen el mismo tamaño. Pero lo que sí se está haciendo es trabajar en cómo completar esa oferta para servir, para dar el mejor servicio también a esas nuevas generaciones. Cuando decimos que se sostiene la audiencia, cuando decimos, oye, que al final la caída de los minutos no es significativa, teniendo en cuenta que se mantienen todavía esos 215, tenemos que ser sinceros con las generaciones por debajo de los 25 años. El gráfico lo que representa en la primera columna es cómo los 25 años, el color verde, que es lo que representa la televisión, no es el medio preferido para los servicios de información, pero aún así acuden en un 26% del total. A partir de ahí, por encima de los 25 años, sí que es el medio preferido, el medio de referencia. Todo lo que hemos comentado anteriormente debería servir para ofrecer, para dar a una oferta también a todas estas generaciones, no por los datos de hoy, sino por los datos de mañana, porque obviamente serán las generaciones del futuro. Con esta parte acabaríamos el segundo módulo. Hemos hablado del papel vertebrador, de la fuerza de la televisión como medio de referencia constatado en datos de publicidad, en datos de notoriedad y como servicio universal. Hemos hablado en un segundo módulo de
¿Cuál es la posición competitiva? Oye, partimos de un soporte tradicional que efectivamente es fuerte y sólido con base en las cifras, pero que está sufriendo, que las cifras empiezan a ralentizarse y que los operadores están trabajando en el sentido que lo decíamos, y tenemos que acabar, cómo no, con los retos. Los retos para todos, los retos para los grandes operadores, los retos para las televisiones autonómicas, los retos para, en definitiva, aquellos que prestan un servicio universal. Y aquí no podemos no dejar de hablar de la publicidad y no podemos no dejar de hablar del marco regulatorio. Empezamos por la publicidad. Al final, si vemos el gráfico de la derecha, decimos, bueno, en el fondo ya nos gustaría otros soportes. En realidad, las previsiones a 2020 nos dicen, y son las cifras que aparecen en verde, que la televisión va a crecer en inversión publicitaria un 7%. Muchos lo querrían, ¿no? Muchos otros soportes. Sí, pero es que el digital, que sí que aparece en negro, sigue creciendo a 2 dígitos. Y como decía antes, de esa tarta también pueden capturar los diferentes operadores audiovisuales, porque en esa tarta también juegan con las plataformas que decíamos antes. Pero es verdad, y no lo podemos negar, que los gigantes tecnológicos juegan este partido con mucha fuerza. Y la necesidad clara de aliarse, de trabajar conjuntamente, y he mencionado a televisiones y plataformas, pero también es entre los diferentes soportes, se hace crítica para poder capturar no solo ese 7%, y que efectivamente sea el 7%, sino también para capturar parte de ese 15%. Y que siga ocurriendo lo que aparece a la izquierda. El gráfico a la izquierda, ¿qué nos dice? Nos dice que hasta ahora, para campañas masivas, el soporte o el medio que de alguna manera predomina es la televisión, porque tiene un mayor impacto. Decía antes, no hay mejores o peores soportes. Hay soportes que cumplen una función en función de para qué las marcas los utilizan. Es innegable que para campañas muy específicas y muy targetizadas probablemente no sea en algunas ocasiones el soporte preferido, pero para campañas masivas, para campañas optimizadas, lo es sin duda en nuestro país y traspasando fronteras. Y decía antes que para que lo siga siendo en el resto de los casos, también los operadores tienen que trabajar en las diferentes tendencias publicitarias. Y esto es simplemente un extracto de todas ellas, obviamente hay muchas más. El gráfico de arriba lo que nos representa es cómo se ha roto la cadena de valor publicitaria. A nadie se le escapa que el juego que antes teníamos entre marcas y audiencias tenía, por así decirlo, un intermediario. Ahora tenemos un montón y debajo de aquí habría miles de compañías, las hay, que juegan este partido. La realidad es que los diferentes operadores, y aquí hemos traído referencias internacionales, lo que están haciendo es tratar de formar parte de ese juego. De manera que lo que hacemos es posicionarlos en la cadena de valor, como lo ha hecho RTL o ProSiebenSat.1, también en España, pero para no personalizar en casos españoles, con la adquisición de SSPs, de MPs, etc., para competir igual que lo hacen otros. Targetización de audiencias. Es que ahora en muchos casos, decía antes, no solamente nos sirven audiencias masivas, sino que en casos concretos necesitamos campañas muy específicas y con un impacto muy directo. En este caso, los ejemplos de las compras de Sky y Comcast son muy relevantes. Si nos queremos ir a España, claramente, de nuevo, la agregación, para mí el caso de Aunia entre A3 Media, el acuerdo entre A3 Media y Mediaset en compra de inventario, es un ejemplo de cómo efectivamente se puede competir, porque tenemos accionistas distintos, pero se puede también trabajar conjuntamente para capturar el negocio, o a nivel internacional, donde además de estos operadores se juntan los alemanes y los franceses. Y algunas otras muestras o ejemplos de nuevas tecnologías que se están aplicando en términos de capturar esa inversión publicitaria. Esto está bien. Decimos, oye, los operadores están trabajando, están haciendo los esfuerzos. Decía antes, claro, aquellos que tienen un mayor tamaño tienen una mayor posibilidad de hacer todo esto, y por tanto también hay que pensar en los operadores de menor dimensión y cómo ellos pueden jugar este partido. Pero nada de esto puede realmente ser la solución. Es una condición necesaria, pero no suficiente, si no tenemos un marco regulatorio que efectivamente sea sostenible y que no esté obsoleto. Yo creo que simplemente con decir esto sería suficiente. Necesitamos o necesitáis un marco regulatorio que dé respuesta a un entorno convergente. Con eso yo creo que está dicho todo. El círculo de antes lo representaba. Estamos muchos, estamos diferentes operadores con reglas diferentes. En esto es verdad que la directiva europea que está encima de la mesa se resume en el gráfico de la izquierda. En el informe tenéis una extensión de cada uno de los apartados, pero quedémonos con alguno de los titulares.
el principio de país de origen, que versa sobre realmente dónde de alguna manera tiene que establecerse las reglas del juego, que todos aquellos que formen parte y que entren en ese país tienen claramente que cumplir. Claramente bajo dos principios, el de corregulación y autorregulación, lo que regule el país y lo que se defina a nivel internacional. Tienen que tener las mismas reglas en términos de financiación de obra europea con el 20%, en términos de limitaciones a la publicidad del 30%, en términos de protección al menor. Esto parece casi como obvio, ¿no? Estos tres últimos comentarios. Lo mismo que tienen los operadores, lo mismo para los demás. Pero me parece que lo importante es lo que realmente es lo core o lo que va a hacer que realmente la regulación pueda funcionar para que simplemente la oferta de los servicios audiovisuales sea igualmente competitiva, la de unos y la de otros. Y termino con algo que mencionaba Andrés, que no es ni mucho menos menor, que tiene que ver con el reparto del espacio radioeléctrico, con el dividendo digital. Tenemos como fecha crítica tope junio de 2020, en el informe cuenta detalladamente los diferentes hitos. Tenemos ya un plan técnico nacional encima de la mesa y lo que es de esperar es que efectivamente, bueno, esperamos tenerlo, vamos a corregirlo, esperamos tenerlo, vamos a ser positivos. Y creemos que realmente lo que esto tiene que derivar, igual que decíamos antes, oye, necesitamos una igualdad regulatoria, lo que necesitamos aquí es que efectivamente se produzca el reparto que se tenga que reproducir, no haya una pérdida en ningún caso de espacio que afecte a la televisión. Con todo esto concluiríamos y terminaríamos de una manera muy somera, obviamente lo que decía antes, el informe detallado, que contiene una amplitud de los tres apartados. Dar las gracias al director del proyecto, a Jorge Bujía, Álvaro Lucine y Ángela Moreno, sobre todo aquí al director general, pero también a los tres ponentes, tenemos dos por aquí, y a todos los que al final hacéis con vuestra presencia que le demos la relevancia que tiene al sector y a la industria. Ahora podemos, si queréis, dedicar 10 minutos a preguntas. Obviamente el informe no os ha dado tiempo a leeroslo, con lo cual después admitimos preguntas también, pero si queréis ahora de la presentación estamos abiertos a escucharos. Hola, ¿qué tal? Quería hacer dos preguntas, una para Concha y la otra para Andrés. La primera para Concha.